Voy iniciando la segunda parte de la clase, que estamos analizando como estas posturas, estamos conversando de cómo Pareto entiende el derecho, cómo lo aplica, hemos conversado ya algunas cosas con respecto a cómo Pareto entiende el derecho como un instrumento en manos como del ejercicio del poder, etcétera, y voy a esperar para ver si se conectan un poquito más de compañeros para que conversemos sobre lo que les preguntaba al final de la otra clase. Y algunas de las cosas que dice Pareto con respecto a la acción jurídica, habla de, déjenme ver si estoy bien conectada, sí, habla sobre estas exigencias de uniformidad con respecto al grupo social y que hay una tendencia a extender incluso a imponer las propias creencias y las pautas de comportamiento. Entonces, esta es una crítica que hace Pareto a la racionalidad existente en cómo nosotros redactamos normas, es decir, nosotros redactamos las normas basados en este ejercicio del poder, asumiendo que nosotros sabemos quiénes están ejerciendo el poder, pero en este ejercicio del poder, además, nosotros tenemos una serie de principios, valores, costumbres que son parte de nuestro contenido identitario, de nuestra identidad, de nuestra personalidad, que nosotros estimamos como valiosas y por tanto imponemos por la creación de la normativa. Entonces nosotros tendemos en la creación de la normativa a, netamente como de una forma subjetiva, a crear normas que impongan al resto que quizá no está de acuerdo con lo que yo valoro o considero que debiera regularse, imponérselo por la fuerza al resto, ¿no? Porque recuerden que también se habla del uso de la fuerza en Pareto. Y para dar un ejemplo de ello, para que lo podamos entender, y que es vigente, ¿no? En la ley, en la aprobación, en la discusión que hay actualmente con respecto a la aprobación del aborto libre en Chile, es decir, que cuando decidamos las mujeres no continuar con un embarazo, no tengamos que estar dentro de estas tres causales restringidas por la ley, ¿no? Y la discusión, nosotros podemos ver, incluso desde la misma prohibición, recuérdense que no me recuerdo muy bien la modificación, pero como en los años 80 hubo una modificación en donde antes de esto se permitía el aborto terapéutico, es decir, si existía riesgo para la vida de la madre en mantener un embarazo, existía la posibilidad de realizar un aborto terapéutico en estos casos. Debido a un contenido altamente moral y que tiene que ver con una característica más bien conservadora, que tenía que ver con el periodo de la dictadura y quienes estaban ejerciendo el poder, se eliminó, perdón, esta normativa y se prohibió todo tipo de aborto, haciendo primar esta idea de que prima la vida del que está por nacer, y en esta idea, incluso en caso del riesgo para la madre, prima la vida del que está por nacer por sobre la vida de la madre, ¿no? La vida independiente. Entonces, esta es una discusión netamente moral, que netamente obedece a principios, reglas, y que se imponen, en el caso de esta modificación que yo le hablo de los 80, por quienes estaban ejerciendo el poder y estaban redactando las normas y lo modifican, ¿no? Porque también nosotros estábamos en una situación irregular política y por tanto tampoco que contáramos con un parlamento que discutiera mucho esta normativa. Pero actualmente, y ya hace un tiempo atrás, primero en lo que era la aprobación del aborto en tres causales y ahora en la aprobación, todavía discutido porque se devolvió a la comisión, del aborto libre en Chile, nuevamente la discusión se da desde cómo yo a través de la normativa, es decir, prohibiendo el aborto libre y estableciendo sanciones para quienes sean descubiertas con indicios de haber realizado algún tipo de aborto no permitido por la ley, me indican cómo yo impongo mis valores a el resto de la población. Lo mismo ocurre con el caso de la ley de divorcio. Recuérdense que nosotros fuimos uno de los casi de los últimos estados en Chile, disculpen, en permitir el divorcio, del mundo, perdón, en permitir el divorcio. Y eso también tiene que ver con esta agenda valórica, como del Chile más conservador, y bueno, y ahora, incluso llevando a una discusión que todavía no se da en su totalidad, el matrimonio para todas las personas y todo tipo de vínculos, incluyendo vínculos de carácter homosexual, tampoco están siendo reconocidos en Chile como matrimonio, ¿no? No con este acuerdo de vida en común, ¿cómo se llama? Que no es idéntico al matrimonio, a pesar que es muy similar. Dígame, Marco. No, que se llama Acuerdo de Unión Civil. Acuerdo de Unión Civil. Es que le cambiaron el nombre, en algún momento se llamaba como PUC. Sí, como la católica. Sí, como la católica, y fue tanta el Pacto de Unión Civil se llamaba, y la sigla era PUC. Entonces ahí la católica saltó y le cambiaron el nombre. Por la coincidencia con PUC y lo que implicaba el Pacto de Unión Civil. Entonces ahí nosotros vamos viendo cómo entonces pareciera ser un poquito efectivo lo que dice Pareto de que nosotros creamos normativa por quienes ejercen el poder
Y cuando yo ejerzo el poder y creo la normativa, lo hago también obedeciendo ciertos contenidos valóricos y imponiendo esos contenidos valóricos dentro del resto de la población que puede que no esté de acuerdo. Y en el caso particular del aborto, impongo sanciones fuertes a quienes sean descubiertas habiéndose realizado un aborto. ¿Por qué? Porque estoy aplicando la fuerza para que se obedezca una normativa que no está apoyada por el sentimiento de una gran proporción de la población, yo diría la gran mayoría, pero como no tengo claridad todavía sobre esta discusión, o no sé si la gran mayoría está de acuerdo, todavía estará por verse, ¿no? Pero ahí como viendo esto que dice Pareto no es tan alejado de la realidad. Y yo les decía, les preguntaba, les dejaba hacia el final de la otra clase sobre qué opinan, si los jueces en efecto, como dice Pareto, fallarán de esa manera. Yo les ponía el ejemplo como que asumiendo un conflicto existente entre Sebastián y Scarlett, el juez o la jueza que está conociendo el caso, antes de siquiera representarse el derecho, y solo en virtud desde factores de carácter subjetivo, sus sentimientos, los principios que configuran a esta persona, determina que Scarlett tiene la razón, y una vez que determina que Scarlett tiene la razón desde esta idea no racional, sino que netamente desde los sentimientos, decide después buscar los argumentos jurídicos que sustenten esta decisión. ¿Ustedes creen que eso es así o creen que es diverso? Y ahí se equivoca Pareto. Yo creo que se refiere a esto de las como nociones preconcebidas, ¿o no? De los jueces para fallar. Sí. Ya. Así como lo que yo les decía al final, como fallando desde la guata, desde lo que yo creo que es. Claro. Yo creo que, o sea, bueno, yo soy de los que cree que en la vida hay de todo, pero no creo que sea una regla general necesariamente, pero sí creo que quizás hay algunos jueces que también en algunos casos, quizás tampoco en todos, ya saben cómo fallar, porque al fin y al cabo está este elemento de que, aunque por mucho que sean jueces, siguen siendo humanos y siguen teniendo nociones preconcebidas, como decía antes, entonces creo que puede presentarse. No sé si es una regla general, así como para decir tan tajantemente que un juez resuelve así en todos los casos, pero creo que puede presentarse, definitivamente. Podría ocurrir, ¿no? Sí. ¿Y los demás? Yo, profe, siento que sobre todo en sede de familia, los jueces tienen muy esta predisposición en cuanto existen vulneraciones de los menores, y por ello siempre fallan a favor de ellos. En ese sentido, creo que en esa sede los jueces sí tienen esa predisposición o pensamiento. Y tienen más facultades, porque la ley les otorga más facultades para fallar por principios de equidad, el principio de, ¿cómo se llama esto? Del bienestar del menor, no me acuerdo cómo se llama específicamente. Interés superior del niño. Interés superior del niño, sí, interés superior del niño, sí, tienen las facultades legales para hacerlo, pareciera que así fuera, ¿no? No sé si Scarlett quiere opinar. Profesora, mi internet está súper mal y le escuché cortar la pregunta. Bueno, por si quiero opinar, era solamente sobre lo que dice Pareto. Pareto opina de que los jueces y las juezas, en realidad, uno no podría decir que fallan como racionalmente, sino que conocen de un asunto y lo determinan por sus propios principios, por sus propios valores, y determinan antes de pensar en el derecho cómo van a fallar. Van a fallar, y yo ponía el ejemplo que podían fallar a favor suyo o a favor de Sebastián, que eran quienes ponían el ejemplo. Y después buscan los argumentos jurídicos para sustentar esta decisión. Entonces yo le preguntaba si ustedes creían eso dentro de la experiencia que tienen hasta ahora. Es que la experiencia lo demuestra más que nada, más que uno lo crea, porque si uno se va por cualquier medio a algún tema que tenga que ser revisado por un juez, él va a poner ante sus principios que en sí lo que dice la norma y después se va a sustentar solamente. A sustentar sobre la norma. Yo opino similar, ¿no? Si bien es de opinión, yo creo que independiente de que quizá puede que los jueces sí y las juezas crean que están actuando de la forma más objetiva, porque de hecho su labor es una labor que debiera ser objetiva, son personas, como decía Branco y se exponían recién conversando, es muy difícil que puedan eliminar todos estos principios, todo lo que ellos piensan, contenido ético, valórico, de empatía incluso a la hora de conocer un caso en particular. Entonces, claro, pueden hacer ese esfuerzo, pero quizá en algún grado, a veces mayor, a veces menor, fallan antes, es decir, ya saben cómo van a, al final,
y que es una cosa que lo hacen más por el sentimiento, por los principios y por lo que sienten, que es la verdad, y luego buscan el sustento jurídico para sustentar este argumento. Y eso también nos da o podemos verlo en los diversos fallos. Nosotros no tenemos la regla de precedente y por tanto a veces cambian de criterio y uno no ve por qué cambian de criterio en situaciones que podrían ser similares, jurídicamente. La única razón que podría ocurrir ahí es porque, claro, hay un sentimiento, un principio, otra cosa que jugó para que los jueces y las juezas fallaran de una forma diversa. Yo también coincido con Pareto y creo que puede ser que es algo que los jueces y las juezas no hacen voluntariamente, pero que sí lo hacen. Y también se los indico desde mi experiencia profesional, alguna vez cuando me ha tocado alegar recursos de protección, y de hecho yo alegué recursos de protección para el caso de violaciones a los derechos humanos en las protestas de octubre del 2019 en adelante, con el profesor Carlos Iguiguren, y cuando nosotros presentábamos el alegato, porque esto fue presencial, no era en línea, uno nota la disposición de los ministros hacia el alegato que uno está haciendo y no se nota demasiado cuando están como de acuerdo con lo que uno presenta o no. Es muy evidente, y incluso en la forma y algo que se los adelanto, sobre todo por esta crítica que se hace a nuestra generación y a la de ustedes, de saber enfrentar a veces el rechazo de los ministros de lo que uno está presentando o sabiendo que uno está alegando, sabiendo que va a perder. Y que uno lo hace de todas maneras pensando después que puede llegar a otra instancia o por último que quede constancia que se presentó el reclamo. Entonces, para que sepan que muchas veces va a ocurrir eso cuando ustedes aleguen alguna causa en particular y que uno tiene que aprender a resistirlo nomás. Y a resistir las preguntas que le hacen los ministros, a veces no estando muy de acuerdo con lo que ustedes estaban presentando o no considerando que existían abusos a los derechos humanos en este periodo de octubre del 2019 en adelante, que fue, bueno, donde yo participé, porque no digo que sean los únicos momentos donde ocurrieron cosas así. Entonces, para que sepan que esto ocurre, yo coincido con Pareto, no digo que sea así siempre en todos los casos, pero sí coincido, o ese es mi criterio, ¿no? Pero cuando se lo pregunten, se lo voy a preguntar de la forma en que lo postula Pareto, o qué es lo que dice Pareto, y después, si quieren, ustedes pueden hacer una postura crítica con respecto a esta idea. Ya. Y todo lo que hemos conversado hasta ahora, lo que dice Pareto con respecto a cómo tenemos esta norma como instrumento, cómo esta se aplica por la fuerza, cómo se aplican estos criterios de los principios de quienes ejercen el poder a través de la norma que se creó, tiene que ver con otra cosa, dice Pareto, que es esta necesidad de uniformidad dentro de cómo nosotros entendemos la normativa en este criterio finalmente que establece Pareto, porque dice que también es necesario que las sociedades, nosotros podemos reconocer que hay sociedades pluriculturales y demás, pero que es necesario que seamos uniformes, es decir, que tengamos los mismos valores, los mismos principios. Esto es una visión, y aquí soy yo, no lo que dice Pareto, es una visión muy occidental del derecho, en cuanto se creía que es un buen principio desde lo que es la creación normativa, el que todos seamos uniformes. Y lo mismo la normativa, la historia, como nosotros tratamos de generar como una construcción social, de hacer creer que somos todos uniformes. ¿Por qué digo esto? Hacer creer, Pareto quizá lo creía, que esto era real y que era necesario, y que era necesario para la existencia de los diversos estados que fuéramos uniformes, es decir, que todos fuéramos parecidos, que todos pensáramos igual, que tuviéramos los mismos principios, porque esto daba como un cierto orden, y este orden a la vez trae estabilidad. Eso es lo que dice Pareto y dice la gran mayoría de los autores. Pero en los estados latinoamericanos en particular tienen una situación, que esto no lo dice Pareto, pero se lo digo yo y lo dicen muchos autores que trabajan sobre esta área, tienen una situación muy particular, distinta de los estados de Occidente, en cuanto nosotros fuimos creados, derivados de un proceso de colonización forzada por parte de estos mismos ciudadanos occidentales, y nosotros, tanto ustedes como yo, somos la generación que nació de esta combinación forzada entre ciudadanos extranjeros de este territorio nacional, fundamentalmente españoles, en el caso de Chile, fundamentalmente de Andalucía y de Extremadura, ¿no? Que era como la última zona que se fue conquistando el territorio nacional, y esto genera que nosotros seamos una nación mixta, y el hecho que hablemos de una nación mixta genera también que somos pluriculturales, independiente de que esto sea reconocido o no. Es decir, que la conformación de nuestro Estado derivado de estos procesos de colonización, tiene un componente indígena que pervive en el tiempo. Nosotros, que somos combinación de la población originaria indígena con esta población extranjera, que después aumentemos los alemanes y toda la gente que llegó al sur de Chile, y esto genera nuestra población chilena, y ahora sumemos todos los procesos migratorios que estamos viviendo en este último tiempo, que nuevamente generan otro concepto de lo que es ser chileno, lo que es ser chilena,
Y si pensamos en el caso particular de Iquique, una ciudad fronteriza, que en algún momento incluso ni siquiera fue parte de Chile, era parte de Perú, y en el caso de que hablemos de Calama, era de parte de Bolivia, esto también genera otro proceso pluricultural donde nosotros vemos intervenciones de muchas culturas. Y nosotros como ciudad puerto, aparte tenemos mucha migración extranjera, asiática y de muchos otros países, de gente que viene a comerciar y que se queda en este territorio, India, etcétera. Todo eso necesariamente genera que nuestra cultura, nuestra forma de subsistir, la forma en que nosotros existimos, es una forma esencialmente pluricultural, plurinacional. Eso es real, no es algo que también uno lo ve dentro del discurso que se da a nivel central algunas veces en lo que es la Convención Constitucional, donde tratan de dar a entender que la Convención Constituyente lo que va a hacer es inventar un Estado plurinacional o crear algo que no existe. En la realidad, y esto no lo digo yo, lo dice Boaventura de Santos, muchos autores que trabajan en esta línea, se dice que no, nosotros somos pluriculturales, somos plurinacionales, estamos compuestos en un mismo territorio nacional por muchas naciones. Y nosotros estamos avanzando hacia, porque es algo que ustedes no conocen, porque ustedes no tuvieron derecho indígena, estamos avanzando a ser interculturales, es decir, no solamente que nos encontremos presentes en este mismo territorio diversas naciones, sino que estas diversas naciones tengan puntos de inflexión donde se combinen, conversen y se tengan como alguna injerencia mutua en la otra población, ¿no? Eso es lo que se busca, o eso es lo que ocurre, no que se busque. Eso es lo que ocurre en estos territorios latinoamericanos. ¿Por qué? Por estos procesos forzados de colonización que generan y aparte también, cuando hablamos de procesos forzados de colonización, también tiene que ver con el despojo territorial, y después también, cuando hablamos de los pueblos originarios, cuando se crearon los estados nacionales, con estas ideas, por ejemplo, como las que dice Pareto, es decir, buscando la uniformidad, cómo se fue excluyendo a ciertos grupos, y nosotros vemos, sobre todo en este último tiempo, cómo ha ido surgiendo, no solo en Chile, sino en Latinoamérica, esta idea de cuestionarnos esta idea del uniforme y reconocer lo que nosotros efectivamente somos, como estados plurinacionales, ¿no? Por lo menos eso es lo que postula gran parte de la doctrina. No sé si ustedes coinciden en eso o si creen que no, que en realidad nosotros somos un estado, una nación, y dentro de nuestro estado, que también puede ocurrir, no todos somos iguales. No sé qué piensan ustedes. No coincido en que somos plurinacionales, o sea, ya estamos en 2021, el mundo está sumamente globalizado, así que creo que ya, o sea, si bien existen fronteras políticas y también hay incidencias socioculturales detrás de esas fronteras, ningún estado es como estado puro, no sé cómo explicarlo. No existe Como esta no como combinado, raza o claro. estado o fenotipo puro, creo yo. Ya esto ya es muy antiguo, ya no está obsoleto. No existe, no sé si alguna vez existió. Como Yo muy creo que difícil no. sostener. O sea, la gente yo creo que la gente es blanca nomás, pero el resto de aquí en adelante, como fuera de Europa y los países colonizados, no. Son blancos porque se pusieron menos al sol. Probablemente pues estaban en un territorio donde no requerían tanta melanina. No existe otra razón. Y ahí también se discute el tema de si nosotros podemos hablar de distintas diferencias raciales. Hay todo un tema dentro de lo que ya esto es doctrina jurídica, social, en sociología se discute mucho. Realmente es una raza la raza humana, pasa que nosotros variamos de colores, etcétera, por los lugares donde nos encontramos y cómo nos fuimos adecuando a las circunstancias en las que vivíamos. Y eso indica que algunos tengan el pelo más oscuro, otros sean más rubios, etcétera, ¿no? Y eso determina finalmente algunas diferencias, pero finalmente todos somos iguales y somos personas, parte de la raza humana. Entonces, por eso se discute esta discusión de lo étnico y lo racial. Y si lo pensamos, incluso nosotros estamos aún más expuestos a un proceso de que somos muchas cosas a la vez, porque si yo les mencionaba que en el caso de Chile, quienes llegaron a conquistar Chile eran andaluces y eran extremeños. En el caso de los andaluces, en lo que es la historia española, ellos por mucho tiempo estuvieron dominados por los moros, por la población árabe. Y se produjo un cruce entre españoles y árabes. Y los andaluces, y bueno, ya a esta altura, mucha parte de España también tiene de árabe. Parte de su historia, de hecho, una de las cosas más lindas que uno puede encontrar en Andalucía son cosas árabes. Claro.
Y eso Y yo creo que sobre también todo lo tenemos también la nosotros. inmigración de Marruecos también puede ser. Después, en lo posterior. Después, ahora en los Claro. tiempos actuales. Entonces, si nosotros pensamos, no, muy probablemente todos tenemos de muchos y de muchos lados, ya desde el origen de quienes llegaron a hacer este proceso de conquista en Latinoamérica, y luego si pensamos lo que se produjo aquí, entonces es un cruce de muchas realidades y que no hacen necesariamente que seamos plurinacionales. O sea, independiente que lo reconozcamos o no, que yo creo que se va a reconocer en una nueva constitución, porque suena mucho, ¿no? Y me parece que es lo correcto para evitar algún conflicto futuro, incluso para quienes no están a favor de reconocernos como plurinacionales, porque es reconocer lo que somos, no es crear algo. Ya, entonces esto es lo que hemos revisado hasta este punto. Y otra cosa que dice Pareto, porque él analiza esta cosa que yo les mencionaba sobre cómo fallaban los jueces, las juezas, y dice, ¿cómo podemos decir que la acción jurídica es racional para Pareto? Para hacer cumplir la ley es necesario apelar a los sentimientos, dice Pareto, que es lo que hemos conversado hasta ahora, e intereses de los destinatarios. Porque también otra cosa que dice Pareto, y que no sé si se las mencioné, es que dice que los jueces, claro, cuando fallan, piensan en sus propios sentimientos, intereses, y fallan y después buscan los argumentos jurídicos para sostener lo que ellos o ellas creyeron que era efectivo. Pero además, cuando están buscando la normativa para sustentar su fallo, buscan que coincidan con intereses comunes o que coincidan con los intereses de alguna población o de algún grupo más grande de personas, a fin de que este fallo que dictan los jueces y las juezas también tenga como esa legitimidad, porque no puede dictar un fallo como que vaya en contra de toda la población. Tiene que tener un grupo que apoye también, un grupo de interés objetivo que apoye esta decisión. Como en el caso que decía Sebastián cuando hablaba de los fallos de los tribunales de familia, cuando intervienen los intereses de los menores, ¿no? El argumento fundamental que se tiene, bueno, que es de carácter jurídico, por supuesto, de nuestra actual ley de familia, como así también de la convención que protege los derechos de todas las niñas y los niños, y de todo un instrumento de carácter internacional que lo protege así, pero a la vez tiene un grupo importante de población en Chile y en el mundo que apoya esa decisión. Entonces, porque eso también le da legitimidad a la forma en que falla este juez o jueza. Esto me dice Pareto. Uno puede, y dice que de esa forma, buscando este apoyo y buscando la normativa que lo sustenta, el fallo que dicta es racional, o esta acción jurídica es racional. Y ahí donde dice, cuando busca los argumentos jurídicos para generar este apoyo de los sentimientos e intereses de estos destinatarios de la normativa, se va a ciertas cosas que dice Pareto que él denomina derivaciones, y cuando habla de derivaciones es cuando habla de las ideologías, las teorías no científicas, etcétera, todo lo que pueda servir para sustentar y encontrar apoyo a este fallo o a este fallo que está dictando este juez. Y además, y aquí esto es importante porque otra cosa que habla Pareto, y esto ya excede de los jueces y las juezas, pero tiene que ver, habla cómo nosotros podemos predisponer favorablemente a la población sobre determinadas medidas legislativas que yo creo puedan, yo como legislador, legisladora, puedo creer que no van a ser populares. Entonces yo, a través de la prensa, los predispongo a la población para que cuando yo dicte esta normativa que yo creo que no tiene este apoyo, o podría no tener este apoyo, la predispongo a través de la prensa. Y el ejemplo que yo traigo, que me parece que es un buen ejemplo porque tiene que ver con nuestra realidad, pero es un ejemplo que también escuché en la mañana con respecto a otros estados, con respecto a la migración, que es un tema que en este momento es como una papa caliente en términos políticos, si quieren decirlo de esa manera, porque es un tema muy complejo de tratar, porque se está maxificando el argumento de asegurar la frontera y el argumento de como el nacionalismo o la protección de esta idea de la identidad nacional chilena y contra este migrante que se está moviendo a través del territorio nacional. No sé si lo han visto o lo han escuchado por ahí a través de los medios, por ejemplo. Sí. Y ponía como ejemplo un profesor que hablaba hoy día en la mañana, y no lo habló particularmente de Chile, sino que habló de España, y hablaba de ciertas impropiedades que cometían los periodistas y que nos demostraban. Decía, y lo ponía el ejemplo, por ejemplo, se encontraban 6 personas y 6 migrantes. Lo encontraron en un territorio o en un determinado auto de España, habían 6 personas o 6 ciudadanos españoles y 6 migrantes. Entonces decía, detrás de esto, nosotros vemos cómo le quita la calidad de persona al migrante. Sí.
en su mente, incluso de cómo nosotros vamos trabajando nuestro discurso y no nos damos cuenta cómo le quitamos la calidad de persona a un tercero. Aparte, como dicen por ahí, el lenguaje construye realidades, entonces igual encuentro que es como importante el lenguaje en estos asuntos. Yo creo eso, hay profesores que no creen esto, ¿no? Pero yo creo que sí construye realidades. Entonces, mencionaba este ejemplo de que no lo veía como persona, y en el caso de nosotros, y también daba otro ejemplo, y este ejemplo era en Chile, y esto lo dio la profesora, en el caso de las movilizaciones de octubre del 2019 en adelante, las portadas, para referirse a las personas que se manifestaban, mostraban encapuchados tirando piedras. Y creo que fue no sé si fue el Mercurio, no sé qué medio en particular, y cada vez que se referían a las marchas, más que referirse a la marcha en general, se referían a los hechos de violencia y se referían a los encapuchados. Entonces, mentalmente, si uno escucha todos los días eso, y no va a las marchas, por supuesto, uno siempre piensa entonces que toda la marcha, o todo el proceso, o todo lo que ocurrió, todo el reclamo, finalmente se vuelve la vulneración de la propiedad privada y la afectación de las personas que violentamente fueron afectadas con esta tirada de piedra y la gente encapuchada, y que todos los que se manifiestan son parte de este grupo que ejerce violencia, ¿no? Entonces, él hablaba, y esto también lo dice Pareto, de esta forma yo puedo crear normativa, como yo creo este discurso, lo hago a través de los medios, creo normativa que quizá de otra forma, si yo no hubiese creado este discurso, que hace que apoye mi decisión, la población no va a apoyar la decisión que yo voy a tomar. Por ejemplo, en el caso particular de los migrantes, que están, la situación que está ocurriendo acá en Iquique, ¿no? Específicamente grave en Iquique, donde yo también argumento que hay como un abandono total también de la población iquiqueña, enfrentando esta tremenda cantidad, masa de migrantes que están viniendo de toda Latinoamérica, son en su gran mayoría venezolanos, pero son venezolanos que se están moviendo de diferentes ciudades, hace mucho tiempo que no estaban en Venezuela, pero por el COVID se trasladaron hasta Chile, y nosotros estábamos como abandonados sin ningún apoyo desde el centro. Eso es lo que yo creo, y eso se me lo reconozco. Eso, sin embargo, para mí no valida o la afectación de los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Eso sí, expreso mi opinión, pero sí creo que estamos muy abandonados y que esto quizá, además de la construcción de cómo se presenta en la prensa, nos ayuda quizás a justificar ciertas medidas que pudieran llegar a tomar el Estado chileno, deportaciones masivas, el asegurar las fronteras, establecer quizá mucha fuerza militar en fronteras para desincentivar el ingreso de migrantes. Quizá si se hubiese hecho eso antes, sin que hubiese ocurrido todo lo que ha ocurrido hasta ahora, quizá habría sido una medida como un poquito más discutida, no apoyada por la población. Entonces ahí, para que vean cómo construyendo, y esto lo dice Pareto, entonces yo predispongo favorablemente a la población en su mayoría a una decisión que quizá no era tan respetable o que yo podría llegar a cuestionar. Piensen también en el caso de la Alemania nazi, que es como el típico ejemplo que uno podría encontrar también de cómo yo creo normativa y voy convenciendo a la población o la predispongo favorablemente a algo que era imposible de aceptar, cómo yo fui construyendo un discurso en la Alemania nazi, donde yo convencí a toda, y un discurso absolutamente nacionalista, a la población de que la población judía era una población negativa, que había afectado al mundo, y que había afectado específicamente a Alemania, y que por tanto merecían esta situación de castigo horrenda que ocurrieron, y que son hechos conocidos, no tengo por qué relatar, ¿no? Entonces, no es algo tan ajeno lo que nos dice Pareto, y que nosotros lo podemos ver un poquito replicado en este momento con lo que está ocurriendo con los migrantes a nivel mundial, no solamente acá en Iquique, sino también en España, cómo van migrando las poblaciones y qué es lo que está ocurriendo, incluso en la Unión Europea, que también se está discutiendo de cómo reforzar fronteras, o sea, nuevamente cómo nosotros podemos fortalecer fronteras y excluir a los migrantes, ¿no? Y cómo el discutir incluso, o hablar de migrantes, o hablar de buscar algún tipo de apoyo, es un discurso que no es muy apoyado públicamente. Fíjense como si ven los medios, incluso los candidatos actualmente tratan de no hablar mucho de migraciones, por lo mismo, porque es un tema complejo. Bueno, el que va a hablar siempre es finalmente el candidato nacionalista, y lo habla desde el punto de vista de reforzar fronteras, etcétera. No estoy contándole nada nuevo porque yo creo que es algo que han visto. Entonces, esto también lo dice Pareto, y bueno, habla de los jueces, que fue lo que nosotros veíamos, y lo último que les quería comentar hoy día, bueno, Pareto dice entonces que la mayoría de las decisiones que toman los jueces o las juezas se reflejan en los sentimientos del juez y de la jueza, que es lo que les comentaba hace un rato, y yo lo que les quería, claro, se reflejan estos sentimientos del juez,
compartidos a su vez por este gran público que yo les menciono, este apoyo ciudadano al fallo, y una referencia al derecho positivo, es decir, donde busca la normativa, no es más que una explicación o una justificación posterior de esta decisión previa que el juez o jueza tomó basado en estos principios, estos sentimientos que tiene en sí mismo, ¿no? Después busca los argumentos, que es lo que conversamos del principio. Y lo último que yo les quería mencionar, que tenía que ver con el seminario que les decía, que les recomendaba que pudieran ver en algún momento, que tiene que ver con este profesional, que nosotros cultivemos, generemos profesionales que tengan empatía, ¿no? Y cómo ustedes, las decisiones que ustedes van a tomar como abogada, como abogado, sean siempre teniendo en mente este bienestar común, ¿no? Y no exclusivamente el bienestar económico, porque también los abogados somos como muy mal, las abogadas y los abogados, somos muy mal vistos como desde la opinión común, porque siempre se piensa que somos sumamente individualistas y que nos ocupa exclusivamente nuestro bienestar económico, incluso en las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Entonces, para que lo sepan, ¿no? Y bueno, esto del bienestar común, a todo esto también, y se lo digo para que cuando ustedes ejerzan, probablemente todo el mundo siempre nos hace consultas de todo tipo de áreas del derecho y la gente se molesta un poquito. Yo en el último tiempo he aprendido a decir que no, porque nosotros no somos expertos en todas las materias y no conocemos de todo como para poder nosotros como resolver todos los temas. Pero en aquellos temas que nosotros trabajamos y podamos asistir o podamos tomar decisiones con mayor empatía, yo los llamo a que siempre lo tengan en mente, o cuando vayan a tomar una decisión piensen si esa decisión que ustedes están tomando van a afectar a un grupo mayor de gente o es una decisión que carece de empatía. Así que con esto doy término a esta clase. ¿Tienen alguna duda? Profe, o sea, bueno, no del texto, los puntos estuvieron como bien tocados, en verdad, yo creo. Me quedó mucho más claro, ahora que lo voy a leer a profundidad. Ya. Le quería preguntar, profe, sobre o sea, los PPT de las clases. Bueno, sé que en esta quizás no usó PPT porque al final fue, como usted dijo, un análisis del texto, pero me acuerdo que usted subió el primer PPT, pero no sé si hemos visto más PPTs por el tema de que usted tenía problemas para proyectarlo. Entonces no sé si No, yo ya no hago clases con PPT, porque ya. no, yo lo voy a hacer en virtud de los textos que les subo. Sí, están disponibles todos los textos, y yo hago las clases basadas en los textos, pero no hago PPT, porque encuentro que al final como que se pierde un poquito la atención, o estudian exclusivamente el PPT, entonces no me gusta como herramienta, entonces no lo estoy ocupando, ¿no? Ya, profe, no hay problema. Voy a ver si tengo para sacarme esa duda, que yo pensaba que podía proyectarlo y como, o sea, podía estarlos basándose en el PPT, pero sin proyectarlos por el problema que usted tiene. Pero... ya. No, y de hecho, estos textos son nuevos, no se los pasé a generaciones anteriores de AED, de Análisis Económico del Derecho. Son cosas que yo he preparado para esta clase. Entonces, no tengo PPT. Tengo PPT quizá de otras clases, de las primeras, se las puedo subir si que los quieren tener como referencia, pero no lo estoy ocupando. Ya. Ya, profe, no hay problema. Era más que nada para salir de esa duda. Y yo tengo una duda igual. ¿Nosotros cuándo tenemos fijada la primera evaluación? A ver, voy a ver para el 20 de octubre. Miércoles 20. Ya, evaluación. La semana subsiguiente. A ver. Sí, yo les voy a hacer la evaluación dinámica. Ya, para que lo primero. sepan, trabajo. Ya. Sí. Entonces les voy a enviar la rúbrica probablemente esta semana, para que ya sepan de qué se trata el trabajo y cómo va. Entonces, sino que me lo recuerden, que si que lo olvido cualquier cosa. Así que eso, nos vemos la próxima semana. El martes sí. Ya. Chao, profe, nos vemos. Gracias. Gracias, chao. Chao.